En el aire, Radio Murialdo. LRJ 212, AM 1290 kHz. LRJ 417, FM 90.5 MHz. Desde sus estudios, ubicados en Bandera de los Andes, 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora Maipú. Radio Murialdo, La Consulta, San Carlos, 90.5 MHz. Desde Mendoza, en la República Argentina. Estás escuchando Vitam, apasionados por la vida, en Radio Murialdo, AM 1290, FM 90.5, o por nuestra web, radiomurialdo.com.ar. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Murialdo. Hoy en el programa de Vitam estoy yo, Carmen Sarabí, a cargo. Los saludo a todos los que están escuchando, a los que nos siguen y a los que escuchan por primera vez también. Y bueno, vamos a hablar hoy de temas relacionados con la vida y también con las personas que deciden sobre ella, con las leyes que por más que sea legal, lo que es malo sigue siendo malo. En primer lugar, saludo a toda la audiencia y a mis amigos y colegas de Vitam, y en especial este programa lo voy a dedicar a un grupo de estudio y oración que se llama Camino al Santuario Interior, que está formado por personas de distintos países, donde estudiamos textos de Santa Teresa de Jesús, las moradas en particular. Y lo dedico porque ha sido de gran ayuda en este tiempo que llevamos, estos meses que llevamos, para mi propio crecimiento y para, bueno, sentirme muy acompañada en este camino que nos propone Teresa de Jesús. Bueno, en este programa y en los subsiguientes, me gustaría referirme a la visión sobre el aborto de distintos enfoques: psicológico, psiquiátrico, médico, testimonial y también filosófico, los fundamentos, porque es un tema sumamente complejo y en gran parte se niega. Hace poco estuve haciendo un seminario de bioética. Una de las expositoras es Elizabeth Bunster. Ella ha creado con otras personas Proyecto Esperanza, que es un camino pastoral de acompañamiento post-aborto. Y ella nos decía que en muchos lugares se niegan a usar la palabra síndrome post-aborto. Cuando uno encuentra literatura de distintos países sobre el tema, no se explica por qué, salvo, bueno, como hablamos a veces, que hay tantas cuestiones comerciales y de intereses incluso geopolíticos detrás de este tema, que es muy complicado abordarlo. Pero yo me voy a basar en distintos testimonios de profesionales para ir hablando del tema. Mucho basado en el libro que se llama Miriam, ¿por qué lloras? Este libro tiene unos años y tiene amplísima difusión en muchos idiomas. Fue una recopilación realizada por un escritor suizo. Es escritor, digamos, como profesión, pero además comprometido con estos temas de la vida. Se llama Pius Stossel. Entonces él recopiló testimonios reales, muchísimos testimonios desgarradores, pero también comentarios e informes muy serios hechos por médicos, psicólogos, psiquiatras, suizos, alemanes y norteamericanos, y también, como dije, doctores en filosofía y algunos otros especialistas también. Entonces, la idea mía es ir
glosando, comentando los distintos capítulos según la visión de cada experiencia profesional y desde la filosofía que da respaldo a la ética de las acciones humanas. De allí viene la bioética, que se ha tenido que desarrollar muchísimo en las últimas décadas, por todos los desafíos que se han propuesto, ¿no? Yo supongo, la información que tengo es que sobre todo desde las guerras mundiales, donde hubo cuestiones tan inhumanas, quizás siempre las hubo, pero también había más conciencia de los límites a los que no se debe llegar. Se crean las Naciones Unidas, que actualmente se han desvirtuado bastante porque son las Naciones Poderosas Unidas más bien, pero se ha tomado más conciencia de que hay límites sobre el avance, límites para el avance sobre la dignidad de la vida humana. Entonces de ahí viene la bioética, el desarrollo de la bioética, pero siempre desde la filosofía, por supuesto, con el aporte de las demás disciplinas, sobre todo la medicina. El médico, un buen médico debe estar formado en bioética. Bueno, y entonces, como digo, iré glosando los distintos capítulos. En este momento, el día de hoy, me voy a dedicar a el capítulo escrito por Marie Peters. Marie Peters es una médica, psiquiatra, belga, que fue ayudante, a muchos de ustedes les va a sonar, fue ayudante del célebre genetista francés Jérôme Lejeune, que para nosotros los católicos es famoso no solo porque descubrió la trisomía 21 y era gran amigo de San Juan Pablo II, sino porque él merecía el premio Nobel, pero él era pro vida y rogó que su descubrimiento no se utilizara para hacer abortos selectivos. Y eso lo dijo en una conferencia muy importante de genetistas en Estados Unidos. El silencio que siguió a su pedido, su afirmación, le hizo luego decirle a su esposa: creo que hoy he perdido el Nobel. Así que él era perfectamente consciente de que su profesión de fe le había impedido el Nobel, pero por supuesto hizo lo que debía. Bueno, esta mujer, Marie Peters, fue ayudante de Jérôme Lejeune. Y además de eso, tiene su propio mérito, ¿no? Porque toda su carrera de investigación la hizo con grandes figuras, pero además es la esposa del psiquiatra canadiense Dr. Philip Ney, a quien yo siempre nombro, porque lo conocí personalmente y del cual aprendí las primeras nociones sobre este tema. Y bueno, Philip Ney lo menciono porque es un gran estudioso del síndrome posaborto o secuelas posaborto, que es lo que nos aconsejó decir Elizabeth Bunster para no tener ese problema de la palabra síndrome, pero él lo llama síndrome, Philip Ney, y su relación con la violencia familiar, el abandono y la negligencia en la primera infancia, que iremos desglosando un poquito en este capítulo de Marie Peters. Porque ellos, Philip Ney y Marie Peters, tienen un instituto llamado Mount Jordan en un lugar hermoso de Canadá. Yo no lo conozco, pero he visto fotos, rodeado de bosques y montañas, justamente porque se dedican a la sanación de estrés postraumático, secuelas del aborto, síndrome del sobreviviente y otras heridas que paralizan seriamente la vida de las personas, las paralizan realmente, ¿no? Les impiden desarrollar su potencial y además hasta una vida normal. Así que vamos a ir de a poco comentando este libro. Pero para ir alternando, ya que el tema es duro, con música muy bella, he traído en la interpretación del querido, recordado y fallecido violinista Narciso Benacot, violinista mendocino, con Inés Batura al piano. Vamos a escuchar en primer término una composición del compositor austríaco Christoph Willibald Gluck, la melodía de los espíritus bienaventurados, que pertenece a la ópera Orfeo. Orfeo, como sabrán, no sé si los oyentes conocen, algunos de ustedes, es una obra, un drama realmente, porque la amada de Orfeo muere y él desciende a los infiernos griegos, ¿no? Al infierno griego para buscarla, pero la condición era
que él no la mirara. Bueno, la música esta expresa el momento que él llega al lugar de los espíritus bienaventurados en busca de su amada. Comienzo entonces, luego de escuchar esta preciosa música de Gluck, que era un compositor del siglo XVIII, austríaco, interpretada por Narciso Benacot en violín e Inés Batura en piano, ambos mendocinos. Comienzo con la lectura de este capítulo de la doctora Marie Peters acerca de las consecuencias del aborto para la familia y la sociedad. Tenemos que conocer a fondo estos temas para poder dar razón y dar argumentos. Dice así: el aborto es la tragedia más grande de la historia de la humanidad. Deja cambios profundos y casi incurables en el corazón de las familias y de la sociedad. La práctica de las terapias del síndrome postaborto ha demostrado la importancia de distinguir y precisar dos conceptos: las víctimas y los supervivientes del aborto. Las víctimas siempre han sido los pequeños, los que no tienen voz, los débiles o los impedidos. Ellos mueren por los pecados, las omisiones, el egoísmo y las frustraciones de los padres, los abuelos y la sociedad. Acá hago un paréntesis para indicar que esta mujer, científica, psiquiatra, es además una ferviente cristiana. Entonces ella va a hablar sin problemas de Dios, no tiene ningún complejo en mencionar la palabra pecado o Dios. Y aparte, recalco que ella habla que el aborto es la tragedia más grande de la historia de la humanidad. Fíjense que ahora estamos frente a una guerra muy cruenta. Bueno, ella considera, y después va a decir por qué, que el aborto es una tragedia más grande que todas las guerras, por todas las víctimas que quedan también. Los supervivientes del aborto son los niños que han nacido en una familia y en la sociedad en la cual se practica o se toma en consideración al aborto.
En cierto modo, todos somos culpables y arrastrados hacia adentro porque se trata de vida o muerte. Entonces no hay observadores inocentes. Ese es un concepto que también maneja mucho Philippe Ney, el del triángulo, en los casos de violencia, abuso, incluso aborto, que es el del perpetrador, el de la víctima y el del observador. Siempre hay un observador. Y si la víctima sobrevive, muchas veces le causa más daño o tiene más resentimiento contra el observador pasivo, que no hizo nada, que contra el victimario. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente hay de 40 a 60 millones de abortos en el mundo entero. Es el mismo número de muertos de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos hablando de cada año. Es decir, por eso lo llama ella la tragedia más grande de la historia de la humanidad, y vamos a ir hablando de las personas que quedan heridas por esto. No se exagera si se habla aquí de un holocausto. Si cada año se matan a 60 millones de niños, significa esto que 60 millones de hombres y 60 millones de mujeres participan directamente en ello. A estos 120 millones se debe añadir en muchos casos a los abuelos, los amigos, además de los médicos y las enfermeras que han aconsejado el aborto e incluso lo han practicado. Es decir, cada año se vinculan alrededor de 240 millones de personas directamente con el aborto. Un dato para pensar, para reflexionar. ¿Qué sociedad tenemos? La conspiración del silencio. Muchos médicos y otros consejeros no reconocen la existencia del síndrome de posaborto. Yo me pregunto si no existe, dice Marie Peters, no yo, no Carmen Sarabí, si no existe una conspiración real del silencio. Como médicos cristianos nos hacemos la pregunta siguiente: ¿qué consecuencias sanitarias y terapéuticas resultan de este silencio? Veo perfectamente claro que el silencio sobre el síndrome del postaborto impide que millones de hombres y mujeres se preocupen por un proceso de curación que puede deshacer el mal que les molesta. El tiempo apremia porque el daño producido por las heridas profundas del aborto es capaz de destruir a la humanidad. La ecología humana se podría desarreglar irremediablemente. Para entender esto no hacen falta explicaciones intelectuales. El corazón comprende por intuición la naturaleza del aborto. Para poder matar, hay que robarle primero a este ser vivo su humanidad. Para matar a un inocente, a un no nacido, debe quitarse un tabú antiquísimo, porque en todas las culturas matar a alguien inocente ha estado prohibido, porque es algo que va contra la naturaleza humana, quitar la vida. Y está penadísimo en todas las legislaciones y aparte incluso en culturas antiguas. Así que hay que destruir algo de sí mismo, dice Marie Peters. Dar muerte a un inocente tiene un efecto inmediato, pero también tiene otro que se extiende sobre generaciones. Y no oír el grito del desamparado significa pérdida de humanidad. A esto se agrega, creo que ella lo dice más adelante, pero ahora lo comento, que las personas que están dañadas por esto, que tienen secuelas posaborto, no siempre lo relacionan con el aborto. Tienen muchos síntomas, por ejemplo, insomnio, pesadillas, a veces anorexia o deseos de muerte, muchísimas secuelas, pero no la asocian con el aborto. Y los que sí la asocian y se dan cuenta que es por eso, lo callan porque tienen vergüenza y porque nadie habla de eso. Por eso dice una conspiración del silencio. Ella le llama el círculo diabólico de la violencia. Por eso les decía yo que no teme utilizar palabras que son de la religiosidad. Queremos examinar las consecuencias del aborto para la familia y la sociedad y vamos a emplear el concepto ciclo de violencia. Este concepto se usa en la patología social. Se trata de una serie de sucesos que se reiteran de tal modo que son analizables. De este análisis puede resultar un plan de terapia para poner fin al círculo diabólico. El aborto se encuentra en el centro de varios de estos ciclos y explica muchos ciclos de violencia que observamos en nuestra sociedad. En primer lugar, el maltrato a los niños.
El primero de los círculos diabólicos es el que conecta el maltrato a los niños con el aborto. Porque el aborto enturbia la conexión entre la madre y su hijo y también enturbia el deseo natural de una mujer de caer en la cuenta de las necesidades de un niño, es decir, darse cuenta, porque el aborto bloquea. Durante el próximo embarazo, una madre que ha pasado por un aborto inducido a menudo se asusta y se deprime. No se prepara suficientemente para recibir al nuevo niño porque le cuesta incorporarlo en su cuerpo, su cabeza y su alma. Por supuesto que estamos hablando de generalidades y lo que se da con mayor frecuencia. Puede haber excepciones, en más o en menos. Esta incorporación, sobre todo, le va a ser imposible si no ha llorado la muerte del niño abortado. Cuando lleve en brazos al nuevo niño, a menudo le costará tocarlo y darle de mamar. Y la relación madre-hijo no se desarrollará bien. Yo he conocido casos de personas que no pueden acercarse al hijo, no pueden tocarlo, tiene que ocuparse de la otra persona, lo cual es, por supuesto, una consecuencia gravísima para el niño. Mujeres me refiero que han tenido un aborto inducido antes. Y no, generalmente es porque no se sienten dignas de atender al segundo niño, ¿no? Al que nació después. Cuando el niño llore, sentirá miedo o se enfadará. Una madre, sin el cariño mencionado, tenderá a enojarse frente al niño, a maltratarlo y a descuidarlo. A esto se añade que una joven que ha sido descuidada en la niñez tenderá a abortar a sus hijos. Acá hago un paréntesis. Cuando atendemos personas que están en estas situaciones, uno se pregunta, y todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿por qué hay personas que en la misma situación no eligen el aborto? Por ejemplo, se da en personas que tienen problemas económicos serios, pero no todos eligen el aborto. Personas que están estudiando y tendrían que, claro, interrumpir momentáneamente sus estudios, no eligen el aborto, y algunas sí. Muchas veces en el fondo de estas causas, está el abandono en la niñez. No el abandono de haberlo solamente dejado totalmente, sino el abandono de atención, la negligencia, el descuido. De esta manera, el aborto y el descuido son a la vez causa y efecto. La naturaleza de este ciclo no se puede entender del todo si no se tiene en cuenta el factor de la transmisión generacional. Después voy a comentar algo acerca de esto. Porque ahora en este momento podemos escuchar el segundo tema que he traído, una preciosa versión de Claro de Luna de Claude Debussy, compositor francés que vivió entre los siglos XIX y falleció en el XX. También por Narciso Benacot e Inés Batura, violín y piano.
En el aire, Radio Murialdo. LRJ 212, AM 1290 kHz. LRJ 417, FM 90.5 MHz. Desde sus estudios, ubicados en Bandera de los Andes, 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora Maipú. Radio Murialdo, La Consulta, San Carlos, 90.5 MHz. Desde Mendoza, en la República Argentina. Es la hora 17:31. La temperatura 8 grados. La humedad 63%. Embarazo inesperado, nosotras podemos ayudarte. Llámanos al 0800 333 1148 de línea gratuita, porque para tomar una decisión correcta, solo basta con que te informes de la mejor manera. No estás sola, nosotros nos jugamos todo con vos. Red de Acompañamiento a la Mujer, 0800 333 1148. Bueno, continuamos. Les recuerdo que antes del corte horario estábamos escuchando una versión de Claro de Luna de la suite Bergamasque de Claude Debussy por los violinistas mendocinos el violinista mendocino Narciso Benacot y la pianista de San Rafael, Inés Batura. Para los que recién se conectan con esta sintonía, les cuento que este es el programa de Vitam y estamos comentando un capítulo escrito por Marie Peters para un libro que habla de todas las consecuencias del aborto. Y justamente ella se refiere a las consecuencias médicas psiquiátricas en la familia y la sociedad. Lo último que había dicho era el tema de la relación generacional, la transmisión generacional que hay en esta cuestión del aborto. Y dice ella, debe tenerse en cuenta el nuevo concepto terapéutico, el círculo diabólico tiende a transmitirse a la generación siguiente. Y acá hago otro paréntesis para comentar que habiendo entendido estos temas, habiéndolos estudiado así de esta manera, porque algunos no me conocen, pero mi profesión no es médica ni psiquiatra ni nada por el estilo, entonces he tenido que formarme en estos temas para poder acompañar. Me ha pasado entrevistar personas que, por ejemplo, una chica que va con su mamá, y cuando se le pregunta, la mamá también abortó. Y no es que está feliz ni se siente bien y por eso lleva a su hija. Generalmente al contrario, quiere hacerla desistir porque sabe que va a pasar por un infierno. Y me pasó entrevistando a una mamá en esa situación que cuando le pregunté, su madre también había abortado y ella recuerda que su madre cambió abruptamente de carácter, de ser una persona alegre, feliz,
Fue una persona oscura y deprimida hasta el día de esa entrevista donde yo la conocí. Y no sabemos cuánto más en cuántas generaciones más, ¿no? Porque, sobre todo, antiguamente había un concepto, antiguamente me refiero a pocas generaciones atrás, no se conocía tanto, no había ecografías y todo lo que hay ahora y tanta divulgación científica, y se pensaba que era un coágulo. Entonces, si un niño venía a trastornar la economía familiar, no era tan infrecuente que se lo eliminara. Bueno, el segundo punto de este círculo de que habla Marie Peters es el aumento de la violencia contra la mujer. Acá estamos en un tema que es muy importante, el tema de la paternidad. Ahora yo estoy muy, pero muy feliz con el rosario de hombres que se está realizando en muchos lugares del mundo y que gracias a Dios también en Mendoza con una gran concurrencia, por lo cual felicito y animo a todos los varones. No quiere decir que no vayamos las mujeres a acompañar, pero es esencialmente de varón. ¿Por qué? Porque en una sociedad en la que la mujer reclama el derecho a abortar, y por su propia y exclusiva elección, el hombre ya no tiene el derecho de defender al niño. Entonces para él es difícil alegrarse de un niño porque no sabe si va a vivir. Y eso en lugares donde el aborto ya lleva muchos años de legalizado, es terrible. Acá llevamos poco y esperemos que dure poco, pero cuando ya es una cultura donde la mujer puede elegir, el hombre teme alegrarse porque no sabe si su hijo va a vivir. Y si no puede hacerlo, no puede alegrarse de un hijo y conectar con él, no puede conectar, por supuesto, porque se defiende, porque hay algo dentro que le hace tener miedo. Por la misma razón, no puede apoyar a la mujer en el embarazo. Y las consecuencias para la mujer y para niños son graves. Según unos estudios realizados recientemente, este libro es de 2016, así que no está tan desactualizado. La mujer que no se siente apoyada por su marido durante el embarazo tendrá el doble de malos partos o abortos. Estudios hechos en Estados Unidos documentan que el 80% de las parejas se han separado después del aborto. Fíjense, el 80% de las parejas. O sea que el aborto destruyó una vida y se llevó un matrimonio. El hombre queda profundamente herido viendo que su sexualidad ha llevado a la muerte de un ser humano. Después de un aborto, las molestias sexuales aumentan y en todas sus formas aumenta la violencia del hombre contra la mujer. Y eso acá hago otro paréntesis. Por más que estén de acuerdo los dos, y eso lo he escuchado personalmente, por más que estén de acuerdo, la mujer siente que el hombre la defraudó y no la protegió, que debería haber hecho más para disuadirla, para protegerla. Y el hombre siente que ella lo disuadió porque era su hijo y ella permitió que lo mataran. Entonces se produce un bloque muy grande. Eso lo escuché, la primera vez que lo escuché fue justamente de unas personas que habían salvado su matrimonio gracias a un retiro de sanación posaborto, porque entre ellos ya había un muro, y eso que habían estado de acuerdo. Este fenómeno merece la atención de los médicos que tratan el síndrome del post-aborto. La conclusión general que se saca es que el aborto ha cambiado profundamente las relaciones entre el hombre y la mujer. Todo eso debe ser sanado, ¿no? Y debe ser desde que los jóvenes están de novios, deben tener un noviazgo sano, realista y, por supuesto, basado en Cristo, para que todo esto no suceda, porque la confianza entre un novio y una novia, luego marido y mujer, tiene que ser total. El tercer círculo que narra Marie Peters es el de los supervivientes de un aborto. Este es el peor de todos. Concierne a los niños que sobreviven al aborto. Llamamos supervivientes a los niños que han nacido en una familia en la cual ha habido un aborto o en la que se ha tomado en consideración el aborto. Que se ha tomado en consideración. Fíjense lo grave que es. Acá otro pequeño paréntesis porque, bueno, la idea era glosar e ir comentando lo que leo, ¿no? Casi todos hemos tenido la experiencia de que un hijo nuestro siente la presencia, el hijo mayor, por ejemplo, siente la presencia de otro bebé antes a veces de que la madre se dé cuenta que está embarazada. Porque ese misterioso nexo que Dios ha puesto es muy fuerte, muy potente. Y aunque el niño sea pequeño, les aseguro, porque esa es la experiencia de los médicos que tratan estos síntomas,
el del síndrome de superviviente, por ejemplo, o sobreviviente, dicen algunos, lo han constatado. No hace falta que el niño sepa conscientemente que se le haya dicho. Lo sienten, que falta un hermano. Sigo leyendo. Personas impedidas saben a menudo que deben su vida solo a la circunstancia de la falta de datos prenatales precisos. Es decir, que habrían sido abortados si hubiera habido ecografía que mostrara que tenía algún problema de salud. La psicoterapia distingue 10 tipos de superviviente. 1. Los supervivientes según la estadística. Se trata de personas nacidas en un país en el cual en realidad deberían haber sido abortados, por ejemplo en China. Un niño que vive en China sabe que para poder vivir es una suerte grande, poder vivir es una suerte grande, y sabe que seguramente tiene hermanos y hermanas a quienes se les ha negado esta posibilidad. 2. Niños que han sobrevivido a la consulta. Los padres han reflexionado durante mucho tiempo y los médicos han hecho las revisiones antes de la decisión de tener el niño o no tenerlo. 3. Aquellos que han sobrevivido a hermanos abortados. Muchos niños nacen en una familia en la cual se ha matado un hermano o una hermana o varios hermanos. También conozco de estos casos y son personas que tienen un dolor muy profundo. Y a veces les cuesta perdonar a sus padres. 4. Aquellos a quienes sus padres dicen, te debería haber abortado, solo eres una carga, por ti he sacrificado todo. 5. Los supervivientes impedidos. Cada vez más niños impedidos saben que solo viven debido a que no se ha diagnosticado su impedimento antes de nacer. 6. Los supervivientes de uno o de varios hermanos, especialmente después de FIVET, fecundación in vitro con transferencia de embriones. 7. Los supervivientes después de un aborto fallido. Y acá voy a contar 2 casos muy desgarradores. Citamos solamente 2 ejemplos. Jana Jessen es muy conocida, probablemente hayan visto porque en YouTube la pueden encontrar, Jana con 2 N, Jessen con J, 2 S. Ella fue abortada a los 7 meses y medio de gestación mediante suero salino, que ahora prácticamente no se ocupa, pero antes era muy común inyectarle a la madre suero salino, con lo cual se producía la muerte del bebé, una muerte horrenda, porque imagínense, con sal, muere quemado y nace muerto. Eso se utilizaba en embarazos avanzados. Bueno, esta niña nació el 6 de abril de 1977 y sobrevivió. Entonces una enfermera la llevó a cuidados neonatales, ¿no? Estaba muy grave, pero le diagnosticaron que nunca iba a poder ni siquiera sostener la cabeza, pero bueno, sí quedó con parálisis cerebral, pero sanó emocionalmente, perdonó a su madre biológica, se puede ver eso en videos, y tiene una vida plena, es cantante, conferencista y activista pro vida, obviamente. El segundo caso, Ana Rosa Rodríguez, también se puede encontrar como poniendo Ana Rosa Rodríguez sobreviviente del aborto. Ella fue abortada a los 8 meses de gestación, una cosa horrible, porque eso es algo que también han narrado muchas mujeres, que cuando están ahí se arrepienten. Pero como el abortista ve escaparse su negocio, las inyecta. Esto le pasó a esta mujer, que era una inmigrante en Estados Unidos, la madre de Ana Rosa, y le inyectaron cuando ella había dicho que no quería el aborto. De todos modos, era de 8 meses y trató el médico de abortarla mediante el legrado y curetaje, digamos, quirúrgico, aborto quirúrgico. No lo logró, la mandó a su casa con una terrible hemorragia y le dijo que volviera a los 2 días, pero la mujer a la noche a todo esto le retuvo el pasaporte de la mujer y la tarjeta de residencia, aparte de haberle cobrado $1.000, porque quería más dinero. Le retuvo, o sea, fíjense la monstruosidad de la persona. Estamos hablando del año 90, era legal el aborto en Estados Unidos. Supongo que esta chica habrá acudido a un abortista clandestino, no lo sé, pero se supone que era un médico, porque luego fue llevado a proceso por muchos casos más como este.
bueno, cuando ella llega a su casa se sentía tan mal que tuvo que ir a parar a un hospital y allí dio a luz una nena que nació viva, Ana Rosa, pero le faltaba un bracito por las maniobras del médico este. Bueno, la niñita luego creció con mucho amor y imagínense, pero el daño grandísimo a ella y a la madre, ¿no? Así que, bueno, son esos dos casos, no quiero abundar más porque es un tema terrible, pero lo que intento con esto es que tomemos conciencia de lo terrible que es el aborto. Se habla como un derecho, como que es a veces para evitar un mal mayor, porque la madre está en una mala situación o porque es estudiante, no es el momento. Sí, no es el momento, pero el bebé ya existe y es único. No es que después va a ser el mismo el que va a engendrar si tiene otro. Entonces tenemos que pensar muy bien y tenemos que tener argumentos de lo que daña a la sociedad, si aunque sea. No nos interesa mucho la vida de estos niños porque son anónimos para nosotros, no los conocemos, por lo menos tengamos en cuenta que daña a la sociedad en que vivimos y esa sociedad es cada vez más violenta. Eso también está estudiado, pero no es el tema de este capítulo que estoy ahora comentando. Bueno, después están los supervivientes matados después del aborto. Niños abortados de embarazos muy avanzados y que al nacer vivos se les dejó morir. O los mataron directamente, que ya es infanticidio. Y otro paréntesis. Ya en Peter Singer, que es uno de esos herederos de la escuela de Frankfurt, si quieren esos temas, mejor escúchenselo a Pablo Muñoz Iturrieta, porque acá yo no tengo tiempo de hablar de eso, y además él lo hace mucho mejor, pero es una escuela filosófica, entre comillas, de la cual sale casi toda la ideología que hoy pulula, porque es marxista, solamente que en lugar de ser de la lucha de clases, de la lucha de sexos y de otras que ya sabemos, ecologistas y otros conflictos que se hacen, ¿no? Entonces, Peter Singer ha justificado lo que llama el aborto del cuarto trimestre, para no decirle infanticidio de los primeros 3 meses de vida. O sea, una monstruosidad total. Es increíble, pero bueno, eso se ha justificado en universidades, estoy hablando, en universidades, porque como se llaman las ventanas de Overton, ¿no? Que se va acostumbrando a la gente a cosas que antes jamás podría haber aceptado, ¿no? Y se puede hacer perfectamente, es un método que está absolutamente comprobado, y también podríamos citar a Antonio Gramsci, que hablaba también de la revolución cultural. No hace falta la revolución con las armas, si uno puede de a poco acostumbrar a las personas a cosas que antes rechazaba, porque hay formas de hacerlo. Bueno, luego de esto tenemos los supervivientes por circunstancias, porque no pudo la madre o los padres abortarlo, y le dicen, si hubiera podido hacerlo, te habría abortado. O sea, el daño para la persona es grandísimo, porque es un rechazo visceral, fue rechazado desde el vientre de su madre. Acá también conocí a una persona que por esto tuvo una enfermedad degenerativa. Bueno, yo no puedo probar que fue por eso, pero es muy probable, ella sentía que era así, y ella pudo sanar. Era una persona sumamente alegre, feliz, perdonó a los padres porque en realidad la madre no la quería tener por una cuestión de miedo, no porque no la quisiera ella en particular, pero la vida de esta mujer fue bastante corta. Y los supervivientes por la indecisión de los padres. Y después le dicen, he esperado hasta que era demasiado tarde para el aborto. O sea que acá están los 10 tipos de supervivientes del aborto, que yo a veces he hablado de ese tema, que exponen tanto Philip Ney como su mujer, Mary Peters. No estoy actualizada si esta clínica Mount Jordan, que yo les hablé, de sanación de todos estos síndromes, no solo posaborto, sino del superviviente, de estrés postraumático, de abandono y negligencia, todo lo que paraliza a las personas y no les impide seguir, no tienen quizá nada físico, pero no pueden vivir. No sé porque Philip Ney es una persona de edad bastante avanzada, así que no sé si todavía están, pero seguramente alguien continúa su obra.
Bueno, el siguiente tema que ella plantea es las relaciones perturbadas con los padres y el odio contra la sociedad. Urge una revisión de los niños de la sociedad actual por parte de los médicos cristianos. Estos niños saben que viven porque sus padres han deseado tenerlos y que en el caso contrario hubieran sido eliminados. Las consecuencias para los supervivientes son múltiples y difíciles de soportar. Ellos atienden cientos, miles de estas personas, por eso lo puede decir. Parece que la mayor parte de los niños saben si en su familia ha habido un aborto. ¿Cuáles son las consecuencias para un niño cuando sabe que sus padres han matado a un hermano o una hermana solo porque no era deseado o porque era deficiente? Es un poder de los padres que asusta. Reclama el derecho sobre la vida o la muerte de los hijos. Nos recuerda al Imperio Romano, donde el padre tenía ese derecho, ¿no? De vida o muerte, incluso después de nacido. Yo la vez pasada leía de la carta de un romano de los primeros siglos, creo que del siglo I, donde decía a la mujer que si daba a luz un varón lo conservara y si no la expusiera. Si era una mujer la expusiera, que quiere decir dejarla morir. Las relaciones de estos niños con sus padres se caracterizan por el desasosiego y la inseguridad, porque saben que viven porque el padre quiso, los padres quisieron que viviera, pero es inseguro eso para ellos. En la niñez estos niños son tímidos y pasivos, o parecen agresivos, pero en el momento de la adolescencia estallan. Furia existencial, violencia, suicidio, odio contra la sociedad que no protege a los no nacidos contra las intenciones asesinas de sus padres e ira e indignación contra estos últimos. Me pregunto si alguno de esos ataques a colegios, esas masacres que hacen algunos adolescentes, no tendrá su origen en esto. Los psiquiatras opinan que no podrá ser muy difícil legalizar la eutanasia en una sociedad en la cual la generación joven está en desacuerdo con sus padres que han matado a un hermano. Ya que estos niños nunca se han fiado de sus padres, tampoco se fían de sí mismos. Temen llegar a ser padres y no son, lógicamente, no pueden ser buenos padres tampoco. Y muchas veces ni siquiera hacer una carrera o tener relaciones estables. Es importante constatar que un superviviente no es feliz viviendo. Los supervivientes de catástrofes naturales o campos de concentración dicen que siempre retienen el miedo por la existencia. Se sienten culpables y se hacen la pregunta de si solo viven porque otros han muerto en su lugar. Bueno, continúo. Bueno, estábamos escuchando un fragmento del Allegro de Giuseppe Torrefioco, un autor que a pesar de su nombre tan italiano es belga. Era belga del siglo XVIII, hijo sí de italianos. Siempre en la versión de Narciso Benacot e Inés Batura. Acá seguimos entonces con el capítulo, estamos en el programa de Vitam, de los martes, y estamos leyendo un capítulo de Marie Peters, psiquiatra especializada en síndrome posaborto del superviviente y de estrés postraumático, las consecuencias del aborto para la familia y la sociedad. El siguiente subtítulo es las marcas clínicas de los supervivientes del aborto. Se puede resumir el cuadro clínico del síndrome de los supervivientes de la manera siguiente. 1. Sentirse culpable por vivir. No debería vivir, soy responsable de la muerte de mi hermano. 2. Sentir miedo por existir. Quiero vivir, pero estoy condenado, algo me va a pasar. Pruebas de este miedo son la automutilación, la tendencia al suicidio
y la escapatoria hacia el consumo de drogas. 3. Relaciones recelosas y ambivalentes con los padres y más tarde con otras personas adultas. 4. El miedo por saber las cosas. Lo tengo que saber, pero me da miedo, tengo miedo a la verdad. 5. La desconfianza. Mis padres dicen que me quieren, pero no puedo fiarme de ellos, no puedo fiarme de nadie. Es más inteligente ser uno egoísta y hacer de Narciso. Narciso, hago un paréntesis, justo el violinista que traje hoy se llamaba Narciso Benacot. Narciso es una leyenda famosa en la cual un joven era tan bello que se las pasaba mirando su reflejo, se puso a mirar su reflejo en el agua y se enamoró de sí mismo, y de modo tal que fue convertido en flor porque se quedó ahí y fue convertido, según la leyenda, en la flor que se llama Narciso. 6. La falta de confianza en sí mismo. Cuando un niño no puede fiarse de sus padres, tampoco puede desarrollar la confianza en sí mismo, porque los padres son como un espejo para el niño. La confianza, el amor de los padres le hacen sentir seguro de sí mismo. Es fácil, y eso los hace muy fácil de ser influidos. 7. El sentimiento existencial de la culpa. No debería vivir. ¿Por qué desarrollar mis talentos? ¿Para qué me va a servir? 8. Los supervivientes del aborto no saben lo que es el amor. Les es difícil establecer una relación de confianza en Dios y les cuesta reconocer a Dios como Padre amoroso. Niños que han nacido en una familia en la cual hubo un aborto también tienden a abortar. De esto hablé hace unos minutos, de los casos que yo misma he conocido. Hay muchísimos para leer, hay mucha bibliografía. Es un tema duro y denso, pero que no hay que soslayar. Nosotros tenemos que preguntarnos, no podemos eludir el tema. Hay una pregunta que Dios le hace a Caín, después que mata a Abel. Dios lo encuentra y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, no lo sé, ¿acaso soy su guardián? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y esto está en el Génesis, primer libro de la Biblia. Quiere decir que el descuido por la vida del otro está desde el principio, pero también la amonestación de Dios al respecto. Dios sí quiere que seamos guardianes de nuestros hermanos. Y una forma de serlo es trabajar en un centro de ayuda a la mujer o donde se da acogida a niños o cualquier forma de cuidar la vida, incluso al final de la vida también, visitando y asistiendo a personas que están solas, quizá en una residencia, en un hogar, en un asilo. Y el que no puede hacer estas tareas, porque hay mucha gente que realmente no puede, o puede donar, o bien puede orar. Todos podemos orar. Y el que no pueda orar, porque sé que hay gente que a veces tiene limitaciones de dolores tan grandes que no puede orar, sí puede ofrecer su sufrimiento. Y eso es lo que necesitamos, porque eso es de un gran crecimiento espiritual. Eso lo comprobó la Madre Teresa en su comunidad. Cuando comenzaron a tener cooperadores espirituales que ofrecían su sufrimiento, el crecimiento de la comunidad fue muy grande en todo sentido, en número y en espiritualidad y en alcance. Y el otro mensaje que quiero dejar en el día de hoy, porque puede ser que me esté escuchando alguna persona que tenga estas heridas, y la idea no es remover las heridas, la idea es que sane porque Dios quiere que sane, quiere que salga al sol. Si pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 261-5861-964 o al correo vitamporlavida@gmail.com. Con esto nos despedimos y cerramos con el Alegro de Fioco en la interpretación de Narciso Benacot e Inés Batura. Muchísimas gracias por escuchar este programa.
Ángelus. El ángel anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.